Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Technotronic. Mirad qué cosita nos traen hoy por aquí. Una silla de ruedas a baterías. Y aquí tenéis el hueco donde va la batería original con esos 4 pines, 2 de carga y 2 de descarga. Ya podéis observar por aquí detrás también, es la marca Solax. Ahí tenéis la toma de carga. Esto es una 7S. 24 voltios, bueno, 24 voltios, 7S, a 2 amperios se carga esta maravilla de máquina. Vamos a ver qué le ha pasado. Bueno, fijaros la batería que me trae la silla eléctrica. Y es que la batería, por decirlo de alguna manera, ha reventado lo que es la tapa, el PVC, lo ha reventado totalmente, como si fuese un tapón de una botella de champán. ¡Pum! Ha saltado. ¿Por qué? Pues ya podéis ver cómo tenemos las celdas de lipo. Pero totalmente hinchadas están las celdas de lipo, totalmente inservibles, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, en esta batería, va a ser retirar las celdas de lipo, que son bastante peligrosas, sobre todo cuando están así de hinchadas, y vamos a comprobar a ver si este BMS nos puede servir para hacer la nueva batería con celdas de litio-ion de 18650 o 21700. Vamos a ver cuál se adecua mejor a este cajoncito. Este cajoncito y otro que hay igual, que son 2 cajoncitos, ¿vale? Venga, quedaos conmigo, vamos a desmontar esta batería interiormente con mucho cuidado, eso sí, que celdas de lipo no se perforen, que si no pueden llegar a explotar estas celdas, ¿vale? Venga, vamos a desmontarlo ya. Bueno, pues mirad, ya tenemos la caja vacía, la caja donde venía la antigua batería de lipo, que con mucho cariño he llevado a reciclar a un punto limpio. Estaba un poquito ya peligrosa, la verdad, esa batería. Y nada, bueno, nos quedamos por aquí con los 2 cables, positivo y negativo, que vienen conectados aquí, vienen en paralelo, o sea, digamos que el BMS es de puerto común, el que nos traía. Aquí tenemos las conexiones y están puenteadas, ¿vale? Creo que, pues bueno, ya se puede ver. Sería positivo y negativo y negativo. Bueno, una vez ya limpia la caja, tenemos el BMS antiguo y vamos a procurar mantenerlo. Bueno, ya vemos que incluso tiene aquí una resistencia, ¿vale? Un shunt, el puente este que veis aquí, y por lo tanto vamos a comprobar que este BMS funcione correctamente. Yo lo tengo ya comprobadito. He estado pelando las puntas y con un test con un tablero donde puedo poner todo un montón de series. En un vídeo anterior de mi canal podréis ver que lo hice y me viene muy bien para comprobar este tipo de BMS o cualquier otro, hasta 20S. Pues bueno, lo he comprobado y sí que funciona correctamente. Claro, hay que comprobarlo y hay que estar un rato para comprobarlo, ¿vale? Que funcione en todo correctamente. No obstante, pues bueno, tengo que limpiarle bien toda la pasta esta, cambiarle los cables, por no empalmarlos aquí, pues los desempalmaré de aquí, desoldaré de aquí, ¿vale? Quitaré la pasta, los limpiaré bien. Estos del positivo también los limpiaré bien. Les pondré más largos para que me lleguen a los puntos de control nuevos de la batería nueva. Venga, dejamos por aquí el BMS, que lo vamos a reutilizar. Venga, BMS por ahí. Y ahora, pues teniendo ya la caja, es simplemente vamos a ver cuántas celdas 18650 nos entra dentro de esta caja. Y yo por aquí, pues bueno, ya tengo, pues mirad, 14 celdas 18650. Y ahora mismo, pues bueno, ya he estado calculando un poquito, ¿no? Y cómo lo voy a hacer. Pero quiero enseñaros para que veáis cómo encajan perfectamente 14 celdas. Por aquí tengo otras 14 celdas que ya les he echado previamente un poquito de silicona caliente. Ya podéis observar cómo se ve la silicona caliente, que no molesta para apoyar unas encima de otras, ¿vale? Y ahora ponemos otras 14 celdas ahí. Esto va a ser una 7S 4P. Os recuerdo, 7S 4P. Bueno, tenemos todo lleno de celdas por este lado. Y el BMS lo tengo, que lo vamos a instalar ahí, de esta manera. Ya veis que entra perfectamente. Y luego la tapa por encima. Y antes de poner la tapa habría que sellar con Sikaflex todo el perímetro, todo el borde. Pero antes de todo eso,
hay un montón de trabajo que hacer con esta batería. Porque para hacer esta batería, si me acompañáis durante el vídeo, veréis que es una 7S y le tenemos que hacer unas soldaduras especiales. Bueno, no especiales, sino en la configuración es un poquito inusual, porque al estar las celdas en plano, no nos va a dejar, digamos, hacer una batería sencilla y fácil en el tema de soldaduras, a lo que soldaduras nos respecta, ¿no? Por lo tanto, acompañadme y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a unir estas series con estas de aquí en las soldaduras. Bueno, mirad, tengo los dos paquetitos soldados por ambos lados, ya los podéis ver. Y ahora, en esta batería, en esta ocasión, voy a tener que hacerlo de esta manera. Juntar las celdas ahí y soldarle esta tira, que es una tira doble, un cuadradito, y se lo vamos a poner tal que así, ¿vale? Mirad, voy a soldarlo y os voy a enseñar cómo vamos a dejar esta batería, cómo vamos a ponerla pues en plano, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso he parado el vídeo un poquito para que veáis aquí cómo vamos a hacerlo. Bueno, vamos a soldar primero este lado. Ahí. Ahí. Y ahí, vale. Y ahora vamos a ir a soldar el otro lado. Que haga bien contacto. Ahí, muy bien. Otro por aquí. Otro ahí. Y otro aquí. Ahora, ya podéis ver cómo está la batería, ¿no? Ahora, muy importante es poner cinta de cebada a ambos lados para que no nos haga ningún cortocircuito, porque lo que vamos a hacer en esta batería que tenemos aquí es plegarla para adaptarnos a las medidas del cajón que os he enseñado antes al principio. Entonces vamos a poner cinta de cebada para asegurarnos que estos polos pues no hagan contacto con los otros. Entonces esto va a ir tal que así. Mirad. Ya lo tenemos colocado y ahora vamos a hacer así para que esté la batería en plano. Mirad. Así. Ahí la tenemos. Apretamos fuerte y ya tenemos la batería con las medidas que queríamos.
¿Qué os parece? Y claro, con los puntos de control ya sacados antes de hacer el pliegue, porque si no luego sería bastante difícil sacar los puntos de control de esa unión. ¿Lo veis, no? Antes de sacar los puntos de control, tanto por un lado como por el otro. Y ahora no hemos acabado del todo, no hemos acabado. Yo os voy a decir el por qué. Porque tenemos que unir este negativo de aquí con este negativo de aquí. Mirad, fijaros. Aquí solamente tenemos 4 positivos y 2 negativos. Pues hay que unir con un cable desde aquí hasta el otro lado. Hasta aquí, con un cablecito de color negro, porque es un color, es el que tenemos que hacer. Entonces vamos a soldarle un cable aquí y a llevarlo hasta el otro lado. Ya veis que no pega chispazos ni nada, si no esto pegaría un chispazo rico, al hacer conexión de aquí. Ya podéis ver que tengo el dedo puesto, negativo con negativo, ¿vale? Entonces vamos a soldarlo, le voy a traer por aquí, por esta aberturita, para que hagamos toda la serie, ¿vale? Y luego ya vamos a sacar el negativo principal que está al otro lado, que el negativo principal le he puesto por este lado. Es esta pestañita que tenemos por aquí, a ver si la podéis ver bien. Ahí tenéis esa pestaña, va a ser el negativo principal que le vamos a sacar hacia el BMS. Venga, quedaos conmigo y vemos cómo voy haciendo y sacando todo y vamos a unir también esto, claro, para que esto no quede así. Venga, seguimos. Bien, pues mirad, ya tengo soldado el cable negro que os había comentado desde este lado. Es un 14AWG, lo traemos por aquí para hacer la continuación de la serie. Sin ese cable no conseguiríamos continuar con la serie. En este otro lado, pues bueno, ya está todo soldado. Y por este otro lado, como os he comentado, ya tengo el negativo sacado aquí hacia el BMS. Este negativo es también un 14AWG y lo que vamos a hacer es ponerlo directamente ya al BMS. El B- va a ser este. Tenemos aquí la batería, ahora ya lo que tenemos que hacer es coger y limpiar tranquilamente el BMS de estos cables tan cortitos que tenía originales. Estos también, este BMS también corta el positivo de la batería, vamos a limpiarlos. Estos también hay que limpiarlos y vamos a poner el BMS tal que así, en esa posición, para que luego nos entre todo correctamente dentro de la caja. Venga, darme un segundito que limpio toda esta marajaña de cables y os enseño cómo voy a... Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Vale, pues mirar, ya tenemos colocado el BMS, le he puesto con un poquito de cinta de cebada por debajo. Espera que os lo enseño, ahí tenéis, pegadito para que no se nos menee. Y ahora ya, pues bueno, ya he puesto el negativo al B- del BMS. He sacado un rabillo del positivo para conectarlo también al BMS, al positivo.
lo conectaremos de los últimos cables, porque ahora lo que vamos a hacer es ir conectando los cablecitos pues de control del BMS. Y esto es, como ya habéis visto en la imagen rápida, en el vídeo rápido, pues bueno, los he alargado y ahora lo que hay que hacer es ir cortándolos, midiendo, cortando y soldando cada uno en su correspondiente punto de control, sin equivocarnos. Y para no equivocarnos, pues bueno, podemos coger un tester y vamos testeando. Según nos vaya dando el menos, empezaremos en el 0 voltios. O sea, en el 0 voltios, pues es este. Yo lo he comprobado y da continuidad. Al darnos continuidad, pues ya sabemos que este es el primer cable, el cable negativo. Y ahora es muy simple. Continuamos con el siguiente, el B1, que sería este de aquí. B1, B2, B3, B4, B5, B6 y el B7, que es el positivo. Venga, vamos a soldar esto tranquilamente. No me quiero enrollar con este tema porque, bueno, pues ya he hecho muchos vídeos de cómo colocar los cablecitos de control de los BMS y al final resulta un poquito, pues todos muy similares, ¿no? B-, 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 B1, B2, siempre tiene que haber un cable más, o sea, 8 cables para una 7S. Para una 10S, por ejemplo, tenemos que tener 11 cables. Venga, vamos a soldarlos y os enseño ya cómo me queda esto. Bueno, pues mirar, tengo ya todos los cablecitos de control soldaditos ya, cortaditos, pegaditos, más o menos bien colocaditos ya. Y ahora lo único que nos queda ya es coger la caja, que la tenemos aquí, con su positivo, su negativo, y vamos a soldar el tema de la descarga y de la carga hacia la caja. Esto es tan sencillo como nos ponemos así y tenemos que soldar el positivo de la batería al positivo del BMS con el positivo de la caja. Y el negativo, que lo tenemos por aquí, va a ir al P-, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, procedemos a soldar esto, que nos va a costar pues poquita cosa, la verdad. Si encontraría por aquí que tenía las pinzas, aquí están, vale, las pincitas estas que vienen muy bien para no quemarse uno. Vale, pues entonces cogemos el estañador por un lado, cogemos las pinzas por el otro y para no quemarnos, y hay que mirar muy bien que el estañador no haga contacto en ningún lado indeseado, ¿de acuerdo? Le damos calor al estaño que tenemos encima del BMS. Ahora está empezando a coger calor el estañador, estaba en stand-by. Ahí. Mantenemos un ratito que se deshaga bien el estaño. Vale, perfecto. Ahora soltamos. Ya tenemos el positivo de la batería soldado al BMS. Y ahora vamos a soldar el positivo que va a las conexiones de la silla, de la controladora. Hacemos exactamente lo mismo. Cogemos con la pincita, con mucho cuidado, y vamos a darle calor también al estaño que tenemos aquí. Habrá que tener cuidado que no se nos despegue, que puede llegar a pasar perfectamente el cable que acabamos de soldar, ¿vale? Espera un segundo que me he metido en la configuración. Se había metido el estañador en configuración y no me estaba calentando bien. Al final estamos aquí haciendo cositas y tocamos otras partes que no debemos. Suele pasar. Venga, le damos calor, que caliente bien. Le damos también calor por arriba.
Ya empieza a calentar todo el estaño. Se va a calentar también la otra parte, ¿eh? Bueno, no pasa nada porque la estoy también presionando hacia abajo con la pinza. Ya lo podéis ver. Ahí está. Vale, soltamos porque ya tenemos los dos positivos colocados en el BMS. Vale. Ahí. Perfecto. Y ahora nos queda el negativo, que solamente es un cable. Y ahora vamos a hacerle también. Venga. Cogemos el negativo. Vamos a echarle un poquito de estaño por encima para que nos sea más fácil soldarlo. Soldarlo directamente al BMS. Tiene un poquito, pero tampoco es mucho. Entonces, casi que hasta prefiero echarle un poquito más por encima para que ahora nos agarre mejor en el BMS. Cogemos y calentamos. Vamos a calentar primero el estaño que está en el BMS. Ahí ponemos encima, apretamos. Vamos a echar un poquito más de... Ahí, un poquito más de estaño para que nos haga bien una bola. Eso es, ahí lo tenéis. ¿Veis qué bien queda? Esperamos que se enfríe antes de soltar y soltamos. Y ahora mismo ya tendríamos soldada la batería a su sitio y solo nos queda hacer lo siguiente. Lo siguiente es coger, dar la vuelta y meter lo que viene siendo el BMS y las celdas dentro de la caja. Con cuidadito, que no haga ninguna conexión falsa ni cositas raras, ¿vale? Y mirad, chicos, ya lo tenemos. Podemos coger el tester. Vamos a coger el tester, ¿vale? Y tenemos aquí, pues, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a coger aquí a ver qué es lo que nos da, qué voltaje nos da. Ahí tenemos 24,98 voltios. Y aquí tendremos que tener exactamente lo mismo. Vale, esto es al revés. Esto sería así. Ahí. 24,98 voltios. Ahora ya es cuestión de ponemos... sin más. Ya es cuestión de colocar la tapa, que la tenemos por aquí. Con un poquito de Sikaflex la vamos a sellar. Y nos vamos directamente a instalar la batería a la silla eléctrica. Vámonos para allá. Bueno, pues mirad, ya tenemos aquí la batería totalmente acabada, sellada. La he sellado con el Sikaflex este, que es muy bueno, el Sikaflex negro y muy elástico. Mirad cómo se mete. La batería ahora es muy fácil de meter adentro, ya lo podéis ver, ¿no? Metemos ahí, primero las conexiones y luego empujamos un poquito y ya está. Batería instalada en su lugar. Ahora ya es cuestión de comprobar, que ya he comprobado que carga perfectamente antes de sellarla, lógicamente. Y ahí le damos a la silla, vamos a montarnos, le damos al botón del on, que tiene un botón de on-off en el manillar. Y pues nada, vamos a probar que funcione ahora un poquito, a movernos un poquito con ella, para adelante y para atrás. No tiene mucho misterio este tipo de sillas, para adelante y para atrás. Muy facilona de manejar, muy fácil. Y tienen una autonomía bastante grande, ¿eh? Pues nada, chavalotes, espero que os haya gustado este vídeo explicativo de cómo hacer una batería para una silla de ruedas a baterías. Yo me voy a dar un paseíto con ella tranquilamente. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.